6 minutos, María, nos comentaba usted más temprano lo que ha publicado The New York Times y cómo revela detalles, la historia detrás de cómo se resolvió la crisis, bueno, a medias, entre Estados Unidos y Colombia. Un protagonista fundamental, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué detalles trae el artículo, María? Es lo que dice el New York Times, William, que desde el momento en el que se desató la crisis, después de ese trino del presidente Gustavo Petro, los amigos e incluso aquellos políticos adversarios, incluido el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, inmediatamente saltaron a tratar de ayudar en esta situación. Y que el expresidente Álvaro Uribe habría llamado a Laura Sarabia y le dijo: mire, nosotros hemos tenido diferencias en el pasado, su gobierno, mis políticas, etcétera, pero este es el momento en el que nos tenemos que unir. ¿Qué puedo hacer yo? Y que a partir de ese momento el expresidente Álvaro Uribe se puso a llamar a sus contactos en Washington, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, bastante cercano a Álvaro Uribe, e intervino en toda esta crisis. Y pues el New York Times habla de la forma como durante esas horas tensas en las que sufrimos tanto los colombianos, estuvieron trabajando con los contactos en Washington. El contacto en Washington aquí más importante fue Mauricio Claver Carone, que como he dicho antes, trabajó en la Casa Blanca de Donald Trump, después fue presidente del BID, salió del BID después de un escándalo y ahora regresa, tiene un regreso triunfal a Washington en esta posición que es como el designado para los temas del hemisferio occidental del presidente Donald Trump. Así que habla el diario New York Times de la forma como muchas personas tuvieron que intervenir, obviamente ese núcleo más cercano que fue Laura Sarabia, el embajador Daniel García Peña, el canciller Luis Gilberto Murillo y por supuesto estos otros actores como Álvaro Uribe Vélez. Hay un dato interesante en ese artículo también, William, y es que dice que Gustavo Bolívar, alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue una de las personas que hablaron con el jefe del Estado y le hicieron ver lo grave que sería continuar con esa idea de que Estados Unidos terminara con sanciones contra Colombia. Pero claro, si uno se pone a analizar qué pasa, dentro de las sanciones anunciadas por Trump, Gustavo Bolívar habría sido un gran perjudicado. Él tiene casa en Miami, le habrían congelado la casa en Miami, le habrían congelado la cuenta corriente y le habrían quitado la visa. De modo que las visas esas, ese tipo de sanciones, pues aparentemente sí funcionan, porque fíjese, uno de los primeros que salieron a alertar al presidente fue el propio Gustavo Bolívar. Imagínese usted, Santiago, ¿usted tiene datos del lado del gobierno colombiano sobre esta historia? Sí, porque ahí pues también le acabamos de preguntar al expresidente Uribe para que nos confirme, pero hay un cruce de versiones, porque lo que nos dice Laura Sarabia es que ella hizo las llamadas, que ella fue la que levantó el teléfono para buscar. Pero no niega que la llamó el expresidente Álvaro Uribe. Esa llamada sí ocurrió, pero que ella hizo la llamada. ¿Quién llamó a quién? Exacto, ¿quién llamó a quién? Y no solamente fue Uribe. Lo que cuenta ella es que ella llamó a Uribe. Exactamente. Y ella dice que no solamente fue Uribe, sino que fue a varios más, a varios líderes políticos, probablemente a otros expresidentes. Habrá que ver si también hubo llamada al expresidente Juan Manuel Santos y al expresidente Iván Duque, que ese sería otro dato adicional, pero también hubo empresarios y a otros líderes políticos del país. Y pues ese fue un poco el tono, pidiendo ayuda para hacer puente con los contactos en Washington para tratar de resolver la crisis. Pero lo que revela el New York Times es que fue el expresidente Álvaro Uribe quien se ofreció al gobierno en tramitar esta crisis y ayudar a resolver el problema. ¿En qué puedo ayudar? Y que habría llamado a Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, no sé por qué tiendo a creer más la versión del de New York Times. No sé por qué. El adulto responsable entonces en toda esta pelotera resultó ser el expresidente Álvaro Uribe. Darcy. Sí, pero sabe que a mí me han dicho que Luis Gilberto Murillo jugó un papel muy importante, porque Luis Gilberto Murillo sí tiene muchos contactos en Washington, donde fue embajador y donde tuvo una buena gestión, por supuesto, con los demócratas, pero pues también tendió puentes con los republicanos y durante su tiempo, es decir, hizo lo que debería ser una gestión bipartidista como debe ser lo que hace Colombia. Y él fue quien tuvo la conversación con el señor Carone, Claver Carone, para lograr superar todos estos temas y para empezar a negociar. Obviamente el puente dentro de la reunión, el puente con el presidente que estaba perdido era Laura Sarabia, la que hablaba con él y un poco traía las posiciones del presidente, hablaba con el presidente, pero quien hablaba con Estados Unidos, con los contactos, con Claver Carone y con todas las otras personas es Luis Gilberto Murillo, que muchas personas
personas también se están preguntando si se va a ir ya en efecto como se había planteado, porque estaba planteado que Laura Sarabia asume como canciller el próximo 1 de febrero. Estamos hablando de la otra semana. Y las relaciones están en un momento muy complejo, muy delicado. Entonces hay personas que le están pidiendo a Luis Gilberto Murillo que se quede un rato más al frente ayudando y apoyando, porque pues esto estamos, como dice todo el mundo, a un trino de que el tema termine mal. Sí. Pero mire, independientemente de si llamó o no Laura Sarabia al expresidente Uribe, o fue el expresidente Uribe el que llamó a Laura Sarabia, aquí hay un acto de grandeza del expresidente Uribe. Claro. Porque perfectamente pudo haber aprovechado esta crisis para caerle encima al gobierno y sacar rédito político, como muchas veces ha hecho el presidente Petro. Pero aquí el expresidente Uribe dio un acto, una muestra de grandeza por el país. Está primero el país que los intereses políticos. Pero además porque él sí entendía las consecuencias, es decir, un presidente entiende perfectamente estaba en sus cabales. Las consecuencias de lo que estaba pasando, y aquí vamos a sufrir absolutamente todos. Recuerden que no fue solamente los aranceles de Trump, sino que el presidente Petro alcanzó a ordenar que se le impusieran también 50% de aranceles a los productos estadounidenses. William, pero ¿a ustedes no les parece que el canciller Murillo debería estar muy molesto con el presidente Petro? Porque el canciller Murillo era ciudadano estadounidense y para ser embajador de Colombia en Washington renunció a esa ciudadanía y ahora no es seguro que tenga visa. Hoy el hecho es que el adulto responsable la tiene, logró entrar, que sacó a Colombia del foso negro de ese terrible domingo, fue el expresidente Álvaro Uribe. En un acto de grandeza se ofreció a ayudarle al gobierno nacional a sacarlo de la crisis. Hay entrevista en la FM 713. TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Esta es la FM